Este programa es auspiciado por Inverfin. Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. La gran apuesta. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Una vez más, para nosotros un placer, un gran privilegio poder tenerlos acá. Cada vez que nos encontramos estamos iniciando una nueva aventura. Es un nuevo libro que escribimos porque son lindas las experiencias que vamos recabando a medida que realizamos cada programa con diferentes temas. Aquí por este canal, la RCC Tigo Star, canal 29. Nos pueden ver, por supuesto, a través de las redes sociales, en este caso la fanpage de mi querido Walter Neufeld, a quien ya le doy la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenas noches, licenciado Oscar. Un placer saludarte a todos ustedes, poder compartir aquí una vez más un tiempito juntos. Primero voy a, para decir algo que quiero decir, primero voy a presentar a nuestros invitados. El pastor Santiago Maldonado de la ASIEP, presidente de la ASIEP, Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. ¿Qué tal, Pastor Santiago? Hola, Oscar. Hola a los invitados de hoy. Realmente es una alegría poder compartir esta mesa. Realmente un honor para nosotros estar juntos. Gracias. Esto es La Gran Apuesta y gracias por venir a apostar con nosotros a un buen programa. Sí, señor. Así es. El doctor Osvaldo Centurión, también con nosotros, presidente de las Asambleas de Dios Paraguaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, hermano Oscar Vázquez. Un gusto muy grande estar con ustedes y aquí, como ya lo ha mencionado, para La Gran Apuesta, que esto sea un programa fenomenal. Sí, es tiempo de Semana Santa, es tiempo de compartir con la gente que, bueno, se supone tiene que estar un poco sensibilizada por esta semana. Pero también hay un adicional muy importante, según la producción, es que está de cumpleaños el anfitrión principal de este programa, y él va a decir, no soy el anfitrión, pero lo es. El doctor Walter Neufeld, cumpleaños, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El jueves cumpleaños usted, muchas felicidades. Muchas gracias, Oscar. Espero que pongan fanfarria por ahí, sí, y entonces esta sea una vamos a fiesta. tener una gran fiesta. Pero también me enteré que el mismo día de su cumpleaños está cumpliendo años el pastor Santiago Maldonado. Exactamente, así es. Estamos juntos festejando. Así es que pareciera que este programa lo hicimos para festejar cumpleaños, pero no. Lo hicimos para hablar del tema que hace la Semana Santa, pero en coincidencia. Exactamente. Sí. Nuestro invitado, el doctor Centurión, en estos días cumpleaños también, ¿verdad? Sí, el domingo, 1 de abril. Así es que tengo... Caramba, la resurrección ya nosotros. Te recordaremos. Tengo fiesta para toda la Semana Santa. Y don Justo, que está allá. Don Justo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. ¿Cómo te va? Un placer de tenerlo acá en el programa. Igualmente. Usted cumple años más adelante, ¿sí? Más adelante, no, ahora que los cumplan ellos solos, ¿sí? Que los cumplan ellos, sí, ya perfecto. cumplió muchos. Hola, Walter, ¿qué tal? Bien, don Justo, en el 2025 es tu cumpleaños, ¿verdad? 2025, sí. Bueno. Sí. Bueno. Acordate, ¿eh? Y yo quiero saludar también al pastor Santiago, ¿sí? Y gracias, al doctor don Justo. Osvaldo. Bienvenidos a esta mesa con estas grandes figuras. Gracias. Gracias, don Justo. Espero Gracias. que la pasen bien. Sí, Gracias. una honra. Muy amable. En coincidencia, don Justo tiene casi la misma camisa que el doctor Osvaldo, ¿eh? Sí, nos pusimos en el uniforme. Bueno, ¿Y don Justo, ¿de qué está vestido usted? ¿Puede hacer, por favor, contarnos por qué un mameluco justo en Semana Santa? bueno, esto es alusión a la semana, Oscar. Perfecto. Sí, imagínense, mameluco, ¿sí? Sí, Queso Paraguay, sí. chipa. Sí, ahí es la ecuación. La ecuación Sí, está la ahí. ecuación da siempre eso. Estoy vestido para la semana. Claro. Uno siempre presume lo que no tiene. Yo de negro y él de verde. Bueno, señores, qué lindo compartir así distendidamente un programa como el que tenemos en esta ocasión. Semana Santa. Yo no sé si la Semana Santa tiene, digamos, su atracción en esta época, más en los temas que hacen a la Biblia propiamente, o si la ciudadanía está más ocupada en los viajes, que también tiene su lugar, o si la ciudadanía está más ocupada en todos los temas políticos que hace a que de aquí a poquito tengamos que estar eligiendo nuevas autoridades,
y hay debates de todos los colores y en todas partes, y en medio de ese clima, de esa crispación, está esta Semana Santa 2018, que me gustaría que por favor demos algunas primeras impresiones, si te parece, Walter, le pedimos a ellos. A mí me parece bien porque en la Semana Santa se puede hacer alusión a muchas cosas. Puede ser la semana de la gran conspiración también, ¿verdad? Ajá, y por eso. Si hablamos de la política, ¿verdad? De hecho, hay porque un personaje... así fue en el tiempo de aquel evento que recordamos, ¿verdad? Donde conspiraron contra Jesús y lo mataron, ¿verdad? En Semana Santa recordamos eso. Sí, conspiraron muchos, pero uno en especial, el que lo traicionó. Sí, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué impresión te da en esta Semana Santa, a esta altura de los acontecimientos de la historia del cristianismo? Y como cristianos, ¿verdad?, deberíamos siempre repensar la fe. La vida cristiana no es un teatro, no es un juego, es una relacionalidad muy íntima con el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Lastimosamente siempre para hablar de las cosas se menciona el lado opuesto, en donde se ha hecho de esto una cuestión muy comercial, una mercadotecnia muy grande de la Semana Santa, ya sea de comida, bebida, juego, hasta el pecar, viajar y tantas cosas, en el cual está inmerso el mundo de la cristiandad, incluyendo católicos, evangélicos, ortodoxos, todos aquellos que estén bajo ese paraguas. Lo que esperamos siempre es que haya una relectura de los hechos, de la historia y en especial de las Sagradas Escrituras, de volver a nuestras raíces. ¿Usted qué impresión le da? Lo que dijiste, quiero referirme un poquito a lo que dijo Walter, creo, sobre la conspiración. En el relato de Lucas, de la Semana Santa, de la Última Cena, se suceden dos eventos. Antes del relato de la Cena del Señor, donde instituyó la Santa Cena para los evangélicos, ¿verdad?, está la traición de Judas. Y después está la competencia entre los discípulos de quién sería el mayor cuando el maestro ya no esté. Y yo creo que ahí Jesús tocó la médula del corazón humano, porque hasta hoy se debaten en estas dos situaciones, la traición, la conspiración y el segundo, el primer lugar. ¿Quién va a ser el primero? Yo quiero figurar, y entre ellos discutían estando el maestro presente y antes, lógicamente, lo que estaba muy dentro del corazón de Judas, que lamentablemente le entregó al maestro. Yo creo que esas dos situaciones tienen que ver mucho con nuestro corazón, porque hasta ahora nuestro corazón es así, traicionero y también quiere gloria para sí mismo. Es un corazón egoísta. Muy egoísta. El que tenemos. ¿Quién lo conocerá, mi querido Walter? Un corazón egoísta. Y realmente la Biblia dice que traicionero más que todas las cosas es nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón, ni nosotros podemos confiar en nuestro propio corazón, así ¿verdad? Solo Dios conoce cada vínculo, cada esquina de nuestro corazón. Y yo creo que todo lo que sucedió en Semana Santa, si leemos en la Biblia, hay tantas lecciones que podemos sacar para nuestra vida. No es solamente lo que siempre se dice, bueno, ahí le crucificaron a Jesús, se ve las películas, la televisión, los canales. Es bueno recordarlo así, pero creo que hay muchas cosas para nuestra vida hoy. Una aplicación. ¿Qué significa para nuestra vida hoy lo que sucedió hace 2000 años? Jesús, el personaje de la semana, es nuestro tema. Estamos hablando con el doctor Centurión y el pastor Maldonado. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos y seguimos charlando.
Nueva línea de televisores Fama Smart TV Next Generation. Botones de acceso directo a Netflix y YouTube, incluidos en el control. Wi-Fi incorporado, máxima definición, HD Plus en 32 pulgadas, Full HD en 40 y Ultra HD en 55 pulgadas. Más facilidades. Fama Next Generation. Encontrá el tuyo en la sucursal de Inverfin más cercana, llamando al 021-288-3000 o en nuestra web www.inverfin.com.py. Desde nuestros inicios, nos propusimos ser actores del cambio, crecer para servir, servir al país que nos dio todas las oportunidades y a su gente. Record Electric provee soluciones electromecánicas integrales al sector industrial con respaldo, garantía total, responsabilidad y calidad. El que sabe, sabe. Record Electric. Vive la mejor aventura expedicionaria por la flora y fauna paraguaya. La expedición que muestra las características y el valor de convivir con la naturaleza. Los sábados a las 20 horas. Expedición Danilo por la Red Chaqueña de Comunicaciones. Esta es la gran apuesta. Nosotros estamos viviendo el miércoles santo. Por supuesto, el programa puede salir reprisado en otro día. Y aquí estamos hablando de estos temas que nos interesan. No podemos ser nosotros los únicos forasteros que no sabemos qué cosa haya acontecido con Jesús hace unos 2000 y tantos años, porque nos interesa todo. De ahí se supone que nace la esperanza para este mundo, mi querido Walter. Y si bien es cierto, ya hablamos un poquito de cómo es el corazón del hombre, cuán engañoso es, cuán orgulloso, cuán soberbio, cuán egoísta es el corazón del ser humano, y seguramente habrá tiempo de hablar de estos temas más adelante. Pero ahora, todo este tema, doctor, todo este tema de la muerte de Jesús y del sufrimiento que no terminamos, o por lo menos la gente no termina por comprender. ¿Dónde se gesta, por qué se gesta que Jesús tenga que pasar por tanto suplicio, ¿no? Por tanto dolor, por tanto sacrificio, para salvar a la humanidad como la Biblia enseña que es? ¿Por qué tanto dolor permite Dios en la vida de Jesús? No había otro camino, otra forma de hacerlo, ya que Dios es Dios. Pues claro, cuando hablamos de Dios en cuanto a Dios, podría escoger cualquier otro camino. Solamente que el elemento vital, que es la sangre, es un elemento que se ha usado muchísimo en las culturas universales, en la mayoría de las liturgias, y en especial cuando Dios llama, 7:6 de Deuteronomio, a Israel. Le dice a Israel que era el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Y con ese pueblo Dios hace la famosa anfictonía, el pacto de sangre. Y de ahí viene una serie de hilamentos que va pasando por los profetas a través de la ley y los escritos, como le llama Lucas 24:44, ¿verdad? Y en ese orden, en ese entendido, se vislumbra y se abre un camino por el cual Jesús debía de venir. Debemos entender que en términos teológicos se dice que lo que no se asume no se puede redimir. Y el dolor es redentivo, porque aunque nos duela decirlo, cuando la gente adolece de algún síntoma en su cuerpo, le hace pensar que hay un creador, le hace más sensible de las cosas. Por eso que el dolor no debe ser rechazado. Hay una corriente en las mejores escuelas de teologías del mundo donde hay la famosa teología del dolor. Jürgen Moltmann escribe un libro que se llama El Dios crucificado, y el mesianazgo que nace en la Biblia, aparecieron muchas corrientes. Los fariseos decían que tenía que venir
el Mesías y cumplir toda la ley más las 613 prescripciones que tenían los judíos en el modelo de Nicodemo, que sabemos que ha venido a Dios, pero Jesús es un ser que le da valor a los niños, a las mujeres, come con pecadores y publicanos, dice la Biblia. No vino en ese modelo. Los esenios se apartaron del mundo. Jesús no es una secta religiosa que va al desierto en el modelo de Juan el Bautista para escaparse de él. Están los celotes en el modelo del rey David, que tenía que tomar las armas y libertar a Israel de la esclavitud en el cual estaba sometido por los romanos. En cambio viene por una figura que le cuesta mucho hoy día a todas las sinagogas leer Isaías 53, el modelo del siervo sufriente. El An Yavet y el Evet Yavet. El An Yavet, Jesús viene como aquel siervo que va a sufrir y que por ese sufrimiento va a redimir. Disculpe que tome un poquito de tiempo lo que dijo el pastor Santiago Maldonado. Hans Kuhn escribe un libro y dice en ese libro que Jesús tomó el más vil de todos los servicios, que era de los esclavos, y servir a la gente, y con eso transformó el mundo. La mentalidad de Jesús es totalmente diferente. No vino ni por el poder, por el dinero que es la economía, por la fuerza política, por ningún elemento. Ni rechazó el dolor. Ha visto que no rechazó, aunque Claro. de pronto parece que la tentación la tuvo, ¿verdad? Pero no rechazó el dolor y se sometió al dolor, y su trabajo fue el de servicio. Y lo que tengo muchas veces es una pregunta, que mucha gente murió por algún ideal, qué sé yo, Martin Luther King murió Sí. por esa lucha racial en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre esos martirios, Pastor Santiago, y el martirio de Cristo? O sea, ¿por qué tantos 2000 años recordamos como algo importante la muerte de Cristo, siendo que hay millones de seres humanos que han sufrido mucho, que han En la sido hoguera, en todas partes. muertos de las formas más horribles? Claro. Yo entiendo que es una postura mía, que Jesús tuvo que tomar el papel del Cordero de Dios, porque la divinidad necesitaba, para que haya justicia, eso nos dice la Biblia, para que haya justicia necesitaba sacrificar a un cordero. Por eso que cuando la Biblia habla de Cristo, se le menciona como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitaba la divinidad, necesitaba sí o sí el sacrificio de un cordero. Y Jesús tomó ese lugar. La diferencia con otros que sufrieron fueron sufrimientos muy individualistas, egoístas, personalistas. En cambio, Jesús vino a morir por todos y tendió un manto de perdón, porque cuando le afrentaban, cuando le golpeaban, Él le dice a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él entregó voluntariamente su vida, y esa es la gran diferencia con los otros que sufrieron y murieron tal vez por una causa muy egoísta, una causa muy efímera, una causa muy individualista, por una religión. En cambio, Jesús vino a morir por todos, por toda la humanidad. Así entiendo yo. Perdón, quiero hacer una pregunta. Sí, a ver, don Justo. Yo lo que no entiendo, pastor, es por qué tanto sufrimiento. O sea, Jesús vino a dar su vida y podía haber sido rápido, pero ¿por qué tanto tuvo que sufrir? ¿Por qué Dios lo hizo pasar por eso? Eso es lo que no me queda claro. Claro, ¿por qué no sentarlo en la silla, eléctrica no había, o una muerte rápida? y punto, Rápida, esa muerte, y ya está. ¿Por qué pone usted preguntas trampa? No es trampa. Usted parece aquellos fariseos que vinieron a preguntarle a quién debe rendirle tributo y todo eso. Pero está bien, es una pregunta muy importante. ¿Quién quiere responder? Sí, podemos responder. Indudablemente Jesús es tratado como un judío y es condenado como un malhechor
para el Imperio Romano como un sedicioso que se levanta ante el César. Jesús no es un ciudadano romano para no morir en la cruz. En la cruz morían los más viles y los esclavos. Indudablemente Roma lo interpreta desde ese punto de vista. Le dan los 39 azotes, latigazos, el 40-1, ¿verdad? Y lo cargaron con el madero para que él mismo lleve su condena al Gólgota. Le clavaron, le crucificaron. A excepción de Juan, el que dice que le clavaron y salió agua y sangre de su costado, que posteriormente los padres de la iglesia interpretarían como el bautismo y la Eucaristía o la Santa Cena, como le decimos comúnmente. Esa es la razón por la cual él pasó. A pesar de que hay una profecía en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, molido por nuestras rebeliones. Y todo eso que conocemos, generalmente lo que tenemos en común la lectura de la Escritura. Jesús pasó por todo eso, como raíz de tierra seca, para que no lo deseemos. No que se esté describiendo la figura, si Jesús era atractivo o no, sino que en ese momento el que estaba colgado en la cruz ya no parecía un ser humano, parecía un animal. No hay hermosura para que lo deseemos, pero justamente en esa muerte que Jesús le da, muerte a la muerte, al pecado y al diablo, y lo vence, porque la muerte y el martirio de Jesús, a excepción de los otros, que hayan muerto por él, como Martin Luther King, que fuera asesinado, ¿verdad? O tantos otros mártires que aparecieron, como Policarpo, Justino Mártir, en fin, varios de ellos. La diferencia es que Jesús rompe la historia. Con él hay un antes y un después. A la vez tenemos que decir que Jesús es el Dios hecho hombre. Eso lo hace redentor. Él no ofrece sacrificio por sí mismo, pero ofrece sacrificio por toda la humanidad. Uno se pregunta, antes del corte, nomás para reflexionar, no sé si merece una respuesta, pero así como el tema de Adán y Eva, ¿por qué asumimos nosotros la culpa del pecado? Así como el asesinato cruel de Jesús por parte de los romanos o quien sea, ¿qué parte de culpa tenemos nosotros hoy acá de tanta crueldad y de tanta desobediencia? Son cosas que la gente se pregunta, el común de la gente lo pregunta, ¿por qué tenemos que nosotros asumir las cosas que otros han hecho? ¿Y por qué esa especie de, no sé, de maldición a razón de eso le persigue a la gente? Todas estas cosas que a usted le interesan instantes después del corte. Desde nuestros inicios nos propusimos ser actores del cambio, crecer para servir, servir al país que nos dio todas las oportunidades y a su gente. Record Electric provee soluciones electromecánicas integrales al sector industrial con respaldo, garantía total, responsabilidad y calidad. El que sabe, sabe. Record Electric. Nueva línea de televisores Fama Smart TV Next Generation. Botones de acceso directo a Netflix y YouTube, incluidos en el control. Wi-Fi incorporado, máxima definición, HD Plus en 32 pulgadas, Full HD en 40 y Ultra HD en 55 pulgadas. Más facilidades. Fama Next Generation. Encontrar el tuyo en la sucursal de Inverfin más cercana, llamando al 021-288-3000 o en nuestra web www.inverfin.com.py. Descubrí esa línea entre trabajo y diversión que solo CF Moto te puede ofrecer con sus líneas de Quasis, UTV y motos. C-Force Series, el Quasi ideal que combina trabajo y diversión. Diseñado para conquistar todos los terrenos con un rendimiento y una durabilidad insuperable. Z-Force Series, potente, funcional y de gran rendimiento en todo tipo de terreno. El UTV ideal para disfrutar de paseos en familia. Y si necesitas una moto de primera calidad y a buen precio, Papio 125, elegante y compacta. La moto urbana que te ofrece una experiencia de conducción agradable y con estilo propio. NK400, ágil, veloz y potente, diseñada para entregar un alto rendimiento. Sentí la potencia y supera tus límites con una NK.
y la potente MT-650, con un diseño aerodinámico que permite un desplazamiento eficiente para viajar en terrenos múltiples. Descubrí la mayor aventura y hace que tus viajes ya no sean monótonos. Representa y garantiza IMAG SRL. Ustedes tienen ahí en pantalla un número de teléfono al cual pueden mandar un WhatsApp y solicitar que les llegue todos los días sin costo alguno para ustedes un mensaje breve, un mensaje de esperanza que llega tan oportunamente a veces cuando uno está en ciertos conflictos y suena ahí el celular, la indicación que usted tiene y aparece un mensaje en audio acá de mi compañero Walter Neufeld y les puedo asegurar que es una bendición. ¿Cómo tiene que hacerlo? Envíe su mensaje y diga, yo quiero recibir todos los días un mensaje de audio, un mensaje de esperanza y automáticamente una vez envía y siempre lo va a recibir hasta que un día usted diga, no quiero más, no sé, pero no creo que lo deje porque es muy bonito. Bueno, si yo era Adán no hubiera pecado, si yo era el soldado romano no lo hubiera matado, ¿por qué tengo yo, verdad, que sentirme culpable por todo eso, doctor? En relación a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios los crea, no los crea como una máquina. El hombre nace con una voluntad y peca, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo toma el mundo romano que le tocó vivir, él fue ciudadano romano de Tarso, el capítulo 1, el verso 18 de esa carta a los romanos, hasta el 3:20 trata sobre el pecado. Y allí, en esa carta de 16 capítulos, ninguna vez aparece el diablo. Del pecado es responsable el hombre. Y responsabilidad es responder con habilidad. Entonces, ¿cómo responder con habilidad? Humanamente el hombre no puede liberarse de sus pecados. Necesita un redentor. Tiene que buscar a este redentor. En ese entendido que Jesús viene para librarnos de la esclavitud del pecado, del vicio, de la muerte, de la condenación, del infierno, de las tinieblas, del diablo, de lo demoníaco, de lo que se opone a nuestro desarrollo como seres humanos. Luis María Argaña es el que hablaba de la redención del Paraguay, pero lo hablaba desde la esfera política. Claro. Nosotros creemos desde la esfera de la fe, que sí que a través de este libro el Paraguay puede cambiar. Creemos firmemente. A través del sacrificio de Cristo tenemos la oportunidad de ser transformados, ¿verdad? Exactamente. O sea, el sacrificio que Jesús hizo una vez es para todas las épocas, antes de Él y después de Él. ¿Cómo se entiende eso? Y para toda la eternidad. Y respondiendo un poquito a la pregunta que hizo don Justo, hay un pasaje de Isaías, del profeta Isaías, que vivió 600 años de la venida de Jesús. Y él dijo, fue molido por nuestros pecados, fue muerto por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Y como dice Walter, el pecado del hombre es tan profundo, nos alejamos tanto de Dios, somos tan malos, no nos imaginamos la crueldad que llevamos dentro y que llevamos escondido tal vez bajo una fachada, detrás de una fachada. Nos escondemos detrás de una fachada, pero ahí adentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, hay una crueldad indecible. Y eso Jesús vino a pagar y a la posibilidad de sacarnos y cambiarnos, como dice Walter. ¿Qué somos finalmente? ¿Potencialmente buenos o potencialmente malos? ¿Verdad? Bueno, para responder, le respondo teológicamente, hermano Oscar Vázquez. La mayoría de las premisas dice el hombre por naturaleza es malo. Ahora debemos entender qué significa, qué estamos diciendo cuando hablamos así, porque entendemos que la naturaleza es todo lo que Dios ha hecho y no ha participado la mano del hombre. En ese entendido el hombre es bueno, fue hecho para servir a Dios, pero cuando el hombre peca con Adán y Eva en el Edén, hubo un quiebre espiritual.
Dios cuando viene no los encuentra. El hombre tiene un quiebre social. La mujer que me disteis, cualquier similitud con alguien es pura coincidencia, ¿verdad? Pero hubo un quiebre existencial. Adán dice, tuve miedo y me escondí. Y hubo un quiebre ecológico. Nos autodestruimos. Entonces necesita un vínculo, un pontífice, uno que vuelva a unirnos en ese entendido. En ese entendido aparece Cristo, porque, o si no, tendríamos que mirar. Ahora, el hombre en el pecado es cruel, es vengativo, es odioso. El hombre engaña, maldice, todas las cosas, porque la posición de un hombre hoy, de una mujer, hoy puede ser o estar en Cristo o estar en pecado. No hay término medio. Claro. En cuanto a la fe, el vivir la fe o no vivirlo, no hay el purgatorio en donde uno pueda estar en un cuarto intermedio. O estás en la oscuridad o estás en la luz. Hablo desde la premisa bíblica. Ahora, ideas filosóficas, pensamientos psicológicos, de cultura, pueden variar muchas cosas, pero respondiendo exclusivamente porque estamos hablando de un elemento muy vital, que cómo vamos a vivir al más allá. Solo la Semana Santa es para Dios y después los otros días al chupipanda y a la barra brava y todas esas cosas, ¿verdad? Claro que no, porque en Juan, por ejemplo, encontramos un hombre que da a entender que cumplía toda la ley, maestro de la ley, principal de la sinagoga. Pero Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Pero por el otro lado, el 4, hay una mujer que tenía varios maridos y el que tenía en ese momento no era tampoco. Pero Jesús le dijo, si no ves de esta agua que yo te daré, morreu sin confesión. Entonces ella llevó a lo religioso, ¿verdad? Pero hay como dos partes en esto, ¿verdad? Uno es esa regeneración que experimenta la persona por medio de este sacrificio de Cristo, no automáticamente, sino debe haber una decisión para ello, como lo dijiste hace rato, Osvaldo. Sí. Decisión personal. Una decisión personal, pero por otro, ¿cómo es la vida después? No es que uno automáticamente se vuelve bueno como al principio. Es como que proceso. Nuestro purgatorio está aquí en esta tierra, que mientras que vivimos, aún convive la naturaleza divina y la naturaleza contaminada con el pecado. ¿Puede retener un poquito esto mientras que yo le pregunto a don Justo? ¿Está siguiendo todo, don Justo? Estoy siguiendo todo. Hay preguntas que todavía igual no entiendo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a mi edad yo cuántos pecados tengo, pero ¿por qué una criatura tiene que nacer pecador también, no? Ajá. ¿Por qué? No entiendo y me gustaría que explique un poco. Pero por lo menos entiende que usted es un pecador, ¿sí? Claro, sí, y a mi edad, Oscar. Pero ¿quién diría? A mi edad, parece un Oscar, santo usted, mirándolo no puedo desde decirte acá. otra cosa. Pero se llama Justo. Pero se llama Justo, al menos el nombre, hay que hacer honor al nombre. Claro que sí. Bueno, y son todas preguntas, miles de preguntas que surgen. Ustedes tomen de donde mejor les parece, porque acá todo el mundo le bombardeamos. Sí, realmente el hombre es pecador y nos alejamos de Dios. Lamentablemente hicimos nuestra propia voluntad y a partir de allí Dios no creó robot, Dios nos creó con voluntad propia. Y nosotros decidimos pecar. O sea que yo no puedo culpar a nadie de mi pecado, ni a mis padres, ni a la sociedad, ni al gobierno, ni a mis parientes, ni a mi entorno familiar, como muchos lo quieren hacer creer. Que el niño, que el joven es violento, que se volvió drogadicto, que se volvió alcohólico porque la sociedad que le rodea le indujo a eso. No, señor, él es libre. Cada uno de nosotros somos libres de decidir blanco, negro, de decidir derecha, izquierda, de decidir el pecado o no. Porque tenemos libre albedrío. Entonces, ahí está. Yo no sé si es la psicología moderna o si es parte de alguna escuela de la psicología que condena un poco este tema de que el hombre se sienta culpable siempre, ¿verdad? Qué sé yo, ustedes saben que hay una escuela. Sí, lugares donde uno va y dice, pésame Señor, y eso no puede ser, que vivamos
constante y eternamente, porque sabemos que somos vulnerables y sentirnos culpables por siempre aporta una serie de inconveniencias como el estrés, como la depresión a las personas. ¿Y qué se le dice a esta gente en defensa desde el punto de vista de la Biblia, por ejemplo? Y bueno, la psicología tenemos que partir que viene de psique en el griego, pronunciando en el sentido ático, que es el estudio del alma. Solamente que la facultad de psicología lo llama estudio de la mente. Entonces hay una corriente exitista, como también dentro de la teología, el famoso pare de sufrir, pero nunca te dice para de pecar, ¿verdad? O entidades sin fines de lucro que acaban en un lucro sin fin, ¿verdad? Que si vos estás pasando una enfermedad o estás en un aprieto económico, estás en pecado, estás mal. Pero la realidad te dice otra cosa, porque nosotros entendemos desde el punto de vista que en mi condición fuera de Cristo, yo estoy en pecado, estoy alejado de la ciudadanía, vivo una vida totalmente porque Jesús nos dijo, mirarle por su psicología, por su doctrina, por su iglesia, por esto, por aquello. Por su fruto lo conoceréis. Y el fruto del Espíritu uno es el gozo. Puede ser que yo tenga muchos problemas, pero el gozo no me lo van a quitar así nomás. La paz interior, no me van a quitar. El amor, toda la ley se resume en el amor. El cumplimiento de la ley de Cristo en el amor. Entonces, la psicología conductista es la que conduce a esas deducciones, que el famoso vos naciste para águila, no naciste pollito, es bueno en cierto sentido para motivar tal vez tu autoestima, pero no te exime del pecado, no te redime del pecado. Entonces, sí. Es como al canceroso darle analgésico, no le va a resolver su problema. Claro. Por más que vos le des... ¿Y nacemos pecadores o nacemos con la imposibilidad de no pecar? Según la pregunta de... El pecado hay que entenderlo en el niño. Jesús le dio algunos conceptos. Por ejemplo, la Biblia hay que leerlo en su conjunto. 20 de Éxodo dice que los hijos llevarían el pecado hasta la tercera y la cuarta generación. En Ezequiel dice que la dentera de los padres, el que comieron la uva agria, los hijos ya no van a llevar la carie de sus padres. Jesús en San Juan capítulo 9 dice, ni sus padres ni este pecó, ¿verdad? Ahora Jesús le dio una connotación, dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora el niño que nace tiene una naturaleza humana, potencialmente tiene una naturaleza divina y una naturaleza pecaminosa. Va a depender cuál va a alimentar, porque en algún momento dado ese niño va a pecar. Por eso que la fe cristiana o la deducción bíblica es que los niños pertenecen a Dios. El niño de pecho, el niño en el estado de la inocencia. Pero en un momento dado él va a pecar y va a ser consciente de su pecado. Nace con la imposibilidad de no pecar. Sí, entonces en un momento dado va a tener que aceptar a Cristo para solucionar ese pecado que asumió. Porque 1:4 de Pedro dice que tenemos naturaleza divina. Menos mal que Pedro, que dicen que era medio torpe en la escritura, pero es una gran mentira, que nos dijo la esencia divina. O sea, ya seríamos semidioses, como dicen los mormones, pero eso no es doctrina cristiana. Tenemos la naturaleza divina. Naturaleza divina. Que eso se produce en el nuevo nacimiento. Sí, porque el Espíritu viene en nosotros, hace morada en nosotros. La oración sacerdotal de Juan capítulo 17, cuando dijo, vendremos y haremos morada en él. Somos morada. El cuerpo, dice Pablo, es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, convive la naturaleza pecaminosa con la nueva naturaleza que tenemos a través de Cristo en nosotros, ¿verdad? Convive. Exacto. Es como aquel que ganaba dinero haciendo pelear su perro blanco y su perro negro. Sí. Apostaba él por el negro, ganaba, como la gran apuesta, ganaba el negro. Y cuando él apostaba por el blanco, ganaba el blanco. Lo que pasa es que el dueño de la semana no le hacía comer al que iba a perder y alimentaba mejor al otro. Sí. Entonces, ¿qué alimentamos? Pero dejemos hablar de blanco y negro y cambiemos el color, porque si no, ¿qué dice usted justo? Sí, cambiemos de Hablemos color, de azul sí, y por oro. favor. Hablemos de azul. Esto es el look que... Sí, esa es Está la bien. Nueva Jerusalén. Lindo tiempo estamos teniendo ustedes ahí en casa este miércoles santo, hablando de estas cosas que son las cosas que nos interesan. Mucho me interesa preguntar, pero yo no quiero tomar todo acá el tiempo. Ahora, la crucifixión de Cristo parece ser que no es un problema para la opinión pública en general.
Pero donde la gente encuentra dificultad es en el tema de la resurrección, ¿verdad? Creer en la crucifixión, bueno, algunos dirán, sí, es algo histórico, se ha comprobado que Jesús murió, puede ser una cruz en un madero, como sea. Pero lo de la resurrección hasta hoy sigue siendo un verdadero enigma que resolver para mucha gente. Bueno, yo creo que la resurrección tal cual sucedió también, así como la crucifixión, porque tenemos el texto bíblico y también mucha gente ha comprobado, y hoy por hoy, ¿verdad? La fe cristiana se fundamenta en la resurrección. Jesús fue el único Dios hecho hombre. Él tenía las dos naturalezas, divina y humana, que fue esos 3 días que estuvo muerto en la tumba, dice, y predicó a los espíritus encarcelados y lo venció, arrebató las llaves de la muerte. El último enemigo fue la muerte, dice la palabra. Y dice, volvió a la vida y es el único que vino de la muerte a la vida. Y con eso nos garantiza de que los que creemos en Él, todos los cristianos que vivimos por Él, que somos discípulos de Jesucristo, tenemos la certeza que aunque muramos en forma física, nuestra alma y nuestro espíritu va a vivir eternamente. Sí, pero tiene menos ciencia que la crucifixión, ¿me entiendes? Sí. Hay 4 teorías en la ciencia, sí, hermano Oscar Vázquez. La primera es la que usan los judíos, que está en la misma escritura, que los discípulos robaron el cuerpo y salieron a decir, pero ¿por qué en Pentecostés, cuando Pedro predica a los judíos, y por qué Anás y Caifás no se presentaron y fueron al cementerio a traer el cuerpo si no resucitó? ¿O no le hubiera torturado a ellos como pasó en el Sanedrín de informar dónde escondieron? Esa teoría, por ejemplo, cae por tierra porque si de repente nosotros ocultáramos un crimen acá y de repente llega el momento que me condenan a la silla eléctrica y me dicen, va a tener por lo menos cadena perpetua si contar la verdad. Yo contaría, nadie muere por una mentira. Sin embargo, la leyenda de los apóstoles habla que todos ellos murieron como mártires. Pedro en Roma, boca para abajo, y Santo Tomás en la India, y bueno, Santiago echado del templo y todas esas cosas. Creo que está con usted. Sí, a ver, para ir al corte, dame un poco un redondeo de estas maravillas que estamos escuchando acá. Quería mencionarle después los 3 que quedan, las 3 teorías de la ciencia. Yo creo que la resurrección de Cristo es contundente. Mucha gente confunde, como dice Oscar, y tenemos que hablar un poco sobre eso, porque algunos creen que invocar el espíritu de algún muerto que te aparece es algo similar que la resurrección de Cristo. Sin embargo, la Biblia registra que Cristo resucitó en cuerpo, o sea, su cuerpo no quedó ahí. Aparentemente fue transformado ese cuerpo, o sea, quedan varias cosas que podemos después de la pausa todavía conversar un poco. Impresionante, cómo me encanta, cómo quisiera que dure 2 horas este programa con este tema. Ya volvemos. Nueva línea de televisores Fama Smart TV Next Generation. Botones de acceso directo a Netflix y YouTube, incluidos en el control. Wi-Fi incorporado, máxima definición, HD Plus en 32 pulgadas, Full HD en 40 y Ultra HD en 55 pulgadas. Más facilidades. Fama Next Generation. Encontrar el tuyo en la sucursal de Inverfin más cercana, llamando al 021-288-3000 o en nuestra web www.inverfin.com.py. Desde nuestros inicios, nos propusimos ser actores del cambio, crecer para servir al país que nos dio todas las oportunidades y a su gente. Record Electric,
Provee soluciones electromecánicas integrales al sector industrial con respaldo, garantía total, responsabilidad y calidad. El que sabe, sabe. Record Electric. Bueno, esto es la gran apuesta. Estamos hablando del tema de Semana Santa. Jesús, el personaje de la semana. ¿Está todo bien el set, no? No se ve para abajo. No, está todo bien. ¿Qué? Todo seguro. Avísame, porque entonces... No, yo te aviso. No me puedo concentrar muy bien. Uno que exigía evidencia, no sé si científica, pero evidencia, era Santo Tomás, ¿no? Sí. Quería ver a Jesús resucitado. Sí. Y bueno, le dio el privilegio a Jesús de verlo, ¿verdad? Se le acusa siempre como el incrédulo, a pesar de que los sinópticos dicen que los 11 no creían. Aún las mujeres que le vieron en la tumba cuando le habla y le dice, ¿por qué busqué al que vive entre los muertos? Ellos se fueron apavoradas. Sí. María Magdalena, la otra María, la María de Salomé, esas cosas. Con respecto a la resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dice que nuestra fe sería vana y seríamos los más dignos de conmiseración. Seríamos los más grandes ignorantes que puedan existir en este mundo. Y para darle gusto a tanta gente, dicho sea de paso, ¿verdad? Ahora, hay una teoría del desmayo, que es una teoría desde la medicina, que Jesús realmente no murió, sino que se desmayó y después salió. Pero partamos de esa base, si él lo han envuelto en una túnica, en el famoso sudario, y dice en Juan que le pusieron como 100 libras de especie, que serían unos 48 kilos más o menos, y le tapan la tumba, le faltaría oxígeno, hubiera muerto de igual forma. Pero supongamos que no hubiera muerto y hubiera despertado, ¿cómo hizo para desliarse? Mover la tapa de la tumba, que era una gran piedra que en Juan 11 ante Lázaro dice que necesitaron varias gente para moverlo. ¿Cómo pelea con los guardias romanos que estaban allí? En fin, supongamos que haya salido después con la herida de los pies, la mano, cómo camina. Pero hubiera sido súper. O sea que robar el cuerpo, falso. Desmayo, falso. Sí, ¿por qué? Porque falso. Es una teoría que cae de Maduro. Aquí. La otra viene de la psicología, la famosa psicosis. Es decir, que si yo te digo, tome agua por todo el camino, al llegar en un bar lo primero que vas a pedir, agua quiero. Ya quiero. Porque te condiciona la mente. Pero la propia psicología dice que no puede existir la psicosis colectiva. Es decir, que si nos vamos al grupo de Israel, 600.000 hombres, tenemos psicosis en el desierto, no todos vamos a ver la misma cosa, porque si no estaríamos ante una confusión más grande en la psicología, porque vos vas a ver una cosa, yo voy a ver otra cosa, Walter otro, el pastor Santiago otras cosas. Pero la Biblia dice que a Jesús le vieron 500 personas en la ascensión, que es otro punto de la resurrección. Es decir, que el testimonio es veraz en ese entendido. Entonces, esa teoría cae por tierra. Y por otro, el complot de los apóstoles que se hablan. Pero los apóstoles murieron por su fe, porque ante el Sanedrín, Pedro y Juan testifican y dicen, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque le hemos visto resucitado. Eso no podemos callar. De repente la experiencia particular no puede hacer doctrina, ni sirve para el otro que está más allá de nosotros, la teleaudiencia. Pero yo soy una persona que soy pastor hoy día, pero nunca estuvo en mis planes. Jamás yo quise ser evangélico, mucho menos pensar que alguna vez estudiaría teología 8 años, que sería pastor, jamás. Pero ese Cristo resucitado apareció en mi vida y transformó mi historia de vida. En algún momento dijo, a Tomás le dijo, porque me viste, creíste. Bienaventurado. Los que no vieron y creyeron. Y entre esos están ustedes. Claro. Estamos nosotros. Sí. Estamos no, yo me estoy excluyendo un rato. Che, Santiago, y ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo? O sea, hoy en día la cristiandad, por lo menos aquí en Paraguay, se enfoca más en la muerte de Cristo, ¿verdad? Tradicionalmente, ¿verdad? Todo el Viernes Santo,
Pero el domingo de gloria ya farra total. Total. ¿Verdad? Sin embargo, bíblicamente la resurrección de Cristo marca como de suma importancia para nuestra fe. Claro. Yo creo que la muerte de Cristo es la paga de nuestros pecados. Y la resurrección es el sello, la garantía de que tenemos vida eterna en Él. O sea, yo creo que la resurrección es la garantía, es como ir a la escribanía, vos me vendés algo y yo te digo, vamos a la escribanía y firmame el traspaso de ese inmueble, de ese vehículo a mi nombre. Yo necesito una garantía. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra vida nueva y vida eterna. Vida nueva porque en el nuevo nacimiento que necesitamos pasar, que dijimos que es un proceso, ahí va el cambio. Y en segundo lugar es la garantía de que tenemos vida eterna porque nuestro Dios, Jesucristo, es el único que vino de la tumba, venció a la muerte y nos dio vida juntamente con Él. A ver, don Justo, usted ya escuchó mucho en la vida. Sí. ¿Estos argumentos le convencen? ¿Tiene alguna objeción? Me convencen, pero tengo una pregunta, si es que ahí tiene tiempo el pastor Santiago, me contestará. A ver. Por ejemplo, usted dice que entonces el único que resucitó fue Jesús, ¿verdad? Sí, señor. Y acá en Paraguay había un pequeño, mínimo porcentaje de gente atea, no cree en Dios. Los demás se dicen cristianos, o nos decimos cristianos. ¿Y por qué dicen que todos los caminos llevan a Roma o a Dios? Si el único que resucitó fue Jesús. ¿Me puede explicar? Bueno, yo creo que sigue siendo veraz lo que dice la palabra, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Las religiones, porque algo que tenemos que aclarar bien, Jesús fue muerto por causa de que Él combatió la religiosidad del judaísmo de su época. Y yo creo que los religiosos de su época lo llevaron a la cruz. Incluso lo que dice en Mateo 23, que fue tremendo, es un capítulo tremendo de cómo Jesús arremete contra los religiosos de su época. Yo creo que ahí establecieron la muerte de Jesús. Entonces, yo creo que la gente que dice que todos los caminos conducen a Roma, que esto es así, que todo es mentira, están siendo engañados vilmente. Y podemos decir con todas las letras, el único camino para llegar a Dios, el único camino para obtener la paz, la salvación, el perdón de nuestros pecados es con Cristo Jesús. Ahora, el resto es mentira. Ahora, don Justo y gente acá, todos los caminos pueden conducir a Roma, ese no es el problema. Pero la cuestión está en cuál es el camino que conduce a nuestro interés supremo, ¿no le parece, doctor? Sí, porque Jesús, esa era por la famosa vía Ignacia o la ruta 66, que todas las transversales conducían a Roma. De ahí viene el dicho, ¿verdad? Ahora, Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquier otro camino fuera de Jesús, por más moral que haya sido la persona o cualquier otro individuo o camino o filosofía, no conducirá a la salvación. Respuesta dada, don Justo, ¿eh? Respuesta dada, sí, respuesta señor. dada. Walter. El que gritó Hosana, gritó crucifícalo. ¿Cómo? Los que gritaron Hosana el domingo de Ramos, para el viernes gritaron ya crucifícalo. Claro, pero los que le odiaban no eran luego los que gritaban, sino aquellos que gestaron su muerte, Sí. ¿no? Eso eran los otros. Por eso, era una minoría que manipuló a la multitud. Sí. Porque estaba hablando, hoy no hay doctrina más atacada del cristianismo como es la resurrección de Cristo. Exacto. Los agnósticos, los ateos, el relativismo cultural, filosófico en el cual estamos sometidos.
Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe. ¿Qué dice Pero la usted? fe es viva porque Cristo resucitó. Y creo que es el tiempo de enfocarnos un poco más, ponerle más peso a lo que es la resurrección de Jesucristo. Lo que eso también significa para nosotros. Aquí fue dicho, bueno, que Cristo resucitó, dijo el pastor Santiago Maldonado, es la garantía de que en su muerte Él acabó de pagar todos nuestros pecados, toda nuestra deuda, nuestra penitencia, nuestra culpa fue pagado ahí cuando Cristo murió por nosotros, y en su resurrección la humanidad pudo ver que venció hasta el último enemigo, que es la muerte. Ahora, para nosotros, además de eso, también significa, aquí fue dicho también, que tenemos vida eterna. O sea, Dios no nos creó solamente para los 70, 80, 90 o 100 años en este planeta. Dios nos creó para vivir eternamente. Cada ser humano que nace va a vivir eternamente. Y según la palabra de Dios, hay dos destinos en la eternidad. O vamos a compartir nuestra eternidad con nuestro Creador, ya en un lugar donde no hay más dolor, donde ya no somos más pecadores, donde ya no entra más ninguna clase de maldad, donde vamos a poder disfrutar a pleno la vida para siempre, o vamos a estar en la eternidad en un lugar de oscuridad eterna, de sufrimiento eterno, separado para siempre de Dios, separado para siempre de todo el bien, en un sufrimiento que la Biblia lo llama infierno, el lugar donde hay llanto, lloro y crujir de dientes. Dios pagó para que cada ser humano tenga la oportunidad de compartir la eternidad con Él. Dios lo pagó en la persona de Jesucristo, con su vida. Así que no será culpa de Dios si no llegamos ahí, sino será nuestra propia decisión. Y esa es la pregunta aquí al final del programa. ¿Cuál es su decisión, querido televidente? ¿Puede usted creer que Cristo murió por usted? ¿Puede reconocerse pecador? ¿Puede creer que Cristo ha resucitado y que en Cristo tenemos la oportunidad de compartir eternamente con Dios? Si lo puede creer, yo le invito a repetir conmigo esta oración de fe, de reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Oremos. Padre, te doy gracias que tú me amas, y gracias, Jesús, que aceptaste mi castigo, que estuviste dispuesto a pagar mi condena en la cruz hasta la última gota de sangre, que peleaste contra el mismo diablo y contra la muerte y has resucitado. Y yo creo en ti. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te ruego que entres en mi vida, que me des ese milagro de nacer de nuevo. Y Señor, que me tomes de tu mano y que me puedas guiar, aún a través del valle de la muerte, por medio de la resurrección, a tu morada eterna. Lo pido en tu santo nombre, Jesús, y te doy gracias que tú has respondido mi oración. Amén. Amén. Muchas gracias, Walter. Cualquier decisión de usted lo afectará a usted y a su familia, desde luego. Gracias por estar con nosotros, el doctor Osvaldo Centurión, muy amable por venir. Pastor Santiago Maldonado, gracias por estar. Don Justo, que tengas un buen tiempo. Igualmente, Oscar, gracias por todo. Gracias, don Walter, gracias. Gracias, Oscar, y hasta la próxima. Este programa fue auspiciado por Inverfin. La Gran Apuesta fue una presentación de la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy.